¿Cómo están? Hola a Hola, todos. buenas tardes. Bienvenidos. Ah, ¿Qué Hola, tal? buenas ¿Cómo tardes. están? Hola. Buenas tardes a todos. Recuerden indicar el nombre de su equipo, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas Hola tardes. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas ¿Tal? tardes. Buenas. Hola, Hola, Sergio. buenas tardes. Saludos a todos. Mientras se suman, bueno, recordarles para quienes no pudieron asistir Hola, ¿qué ayer a tal? la... Hola. Hola. A la Office Hour. Decía wow, wow. Sí, este es el último webinar, perdón, que vamos a tener como esa diferencia de hora y a partir de la próxima semana vamos a tener la misma hora Boston, Chile, así que no se pierdan, voy a hacerles llegar el link para que se registren al webinar de la próxima semana que va a estar a cargo de Matías Infante. El webinar es Marketing Estratégico. ¿Ya? Así que les voy a enviar el link para que se registren. Lo mismo para las Office Hours de la próxima semana, que vamos a tener invitados especiales. Tengo entendido que vamos a estar con personas de Startup Ciencia, Fernanda, ¿cierto? Sí, Sí, exactamente. exactamente. Así que también les vamos a compartir la información. También recordarles que los primeros días de la próxima semana van a empezar a recibir el feedback de los mentores de MIT, de sus Executive Summaries, y luego ya vamos a estar mandándoles correos informándoles de las sesiones y los bloques que les tocaron en cuanto al horario dependiendo a sus mentores. Así que estén muy atentos a eso y como siempre revisen el wall de Moonshot para ver de todos los avisos, anuncios o actividades que se vienen. Sí. Voy a insistir nuevamente que nos hagan llegar la información de sus startups para publicarla en redes sociales. Si no tienen todo lo que pedimos, tan solo una foto del equipo, una foto del proyecto prototipo y con algunas líneas explicándolo, es más que suficiente. ¿Ya? Así que por favor envíennos todo lo que tengan. Aprovechando ahí, mientras se van sumando todos, este webinar que tenemos la próxima semana, que estaba comentando Jimena, es con Matías Infante. Él trabaja en Puma y tiene una muy larga experiencia en temas de marketing. Partió en Coca-Cola muchos años, en Chile, y luego en Puma, y de Chile se lo trajeron acá a Boston y ya lleva muchos años acá en Boston, encargado ya de marketing global de Puma. Así que una súper buena oportunidad, siendo chileno además, de recibir muy buenos consejos en toda la parte de marketing, que es una de las partes que yo creo que generalmente las startups muchas veces lo dejan para el final, pero es un tema súper importante. Sabemos que son tantas las cosas que ustedes como startup tienen que estar lidiando, desde el desarrollo del prototipo, desde todos los permisos, aprobaciones técnicas, etcétera, las validaciones, pero es un punto súper importante que hay que ir viendo en paralelo todo el tema de marketing. Entonces, también una nueva herramienta que tengan con este nuevo webinar. También recordarles que hace como una semana por ahí publicamos en el wall, también por si acaso no lo vieron, una oportunidad también de MIT Solve, que es un concurso de MIT para nivel más de ideas, y que pueden mirar la página web de MIT Solve, lo voy a poner después en el chat, y que también muchos de ustedes podrían postular, y eso es también incluso para emprendimientos que están bien en early stage, así que es bien interesante porque les da mucha visibilidad también si llegaran a ser ganadores de alguno de esos tipos de concursos. Luego a los del área de Life Sciences, también Beatriz les va a hacer llegar un email invitándoles a otro también concurso, pero es un programa de aceleración muy interesante, que ahí les vamos a dar más información, que nos invitó Nancy Levy. ¿Partimos nomás entonces? Sí. Comenzamos. Bueno, hoy día tenemos el gran honor de tener a Jordi Albó Canals, que además de ser una tremenda persona, un tremendo profesional, es un gran amigo también. Así que Jordi es una persona súper especial. La verdad que esto que tiene su biografía, yo lo veo diariamente, que le apasiona todo lo que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mediante la tecnología,
y también mejorar la transferencia de tecnología, sobre todo cuando es por parte de la investigación aplicada académica hacia los productos y servicios industriales. Es un experto en la materia. Sus principales temas de interés son agentes sociales artificiales, ya explicará un poco más de eso, inteligencia artificial empática, plataformas de computación en la nube, tecnología, salud y tecnología de educación. Jordi ha trabajado mucho con todo el tema relacionado, por ejemplo, con niños con autismo y cómo ha hecho temas de robótica para niños con autismo. Tiene proyectos maravillosos que espero que nos muestre el día de hoy. Tiene unos videos increíbles sobre el tema. Él trabajó muchos años en España. Él originalmente, no voy a decir español porque se puede enojar, vamos a decir que es catalán. Y ha trabajado también en los Países Bajos y en Estados Unidos ya lleva muchos años. Él trabajó varios años en MIT, en el Media Lab, en la Universidad de Tufts, y tiene una tremenda trayectoria acá en Estados Unidos. Y después de muchos años de hacer investigación y colaborar en proyectos internacionales en América Latina y Asia y Oceanía, ha creado Lighthouse, que es un Opportunity Builder, que es una organización donde ayuda a otras startups a constituirse acá, a crear oportunidades acá en Estados Unidos y ayudándola a orientar su modelo de negocio, basándose en todo lo que es tecnología a través de la investigación aplicada con instituciones de primer nivel y alianzas B2B. Jordi tiene, como les decía, una tremenda trayectoria, ha trabajado también con Entity Data mucho tiempo, y para nosotros un tremendo honor el tenerlo acá. Además que Jordi tiene espero que tenga el corazoncito con Chile, porque tiene una madre chilena, hay que contar ese detalle, y tiene, además está rodeado de amigos chilenos en Boston, así que lo tenemos invadido ahí alrededor. Así que Jordi, por favor, te dejo la pantalla para que comiences. Muchas gracias por la presentación, Fernanda. Realmente tengo una mamá chilena, que es la mamá chilena, porque tengo una. Hola Jordi, buenas tardes, ¿cómo anem? Molt bé, Héctor. El otro tema es, me considero bastante ciudadano del mundo. Una de las cosas que sí que sucede cuando la gente viaja, yo viví 3 años en Holanda y en 2014 es la primera vez que me moví a Boston, entonces ya es difícil incluso o sea, al final soy extranjero en casi todos los sitios y soy ciudadano en casi todos los sitios muchas veces también. Y soy bastante apolítico en general, con lo que no voy a entrar en la disputa de si soy catalán, soy español, soy europeo y tengo mucho cariño por Chile, evidentemente. Entonces, sin perder mucho tiempo ir de cara a la presentación, y dado también a que la mayoría de ustedes están en el mundo de las startups y la idea es que esta presentación intente ser lo más útil para ustedes posible, verán que me centraré bastante en lo que es los desafíos que hay en innovación en general. Me gustaría que en todo lo que vieran tuvieran presente cómo su startup puede participar en los distintos ecosistemas o proyectos que estoy mencionando. Intentaré, como decimos en España, volar en el tiempo para que luego pueda haber algunas preguntas concretas y bueno, y a través de Chile Más me pueden localizar súper fácil para montar reuniones 1 a 1 con, sean 30, 50 demás. Todos son experiencias muy divertidas, con lo que, por favor, no sean tímidos. Ven la presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la idea un poquito hoy es el desafío de innovar. Yo creo que todos ustedes, si han montado una startup o tienen alguna tecnología, al final lo hacen, o debería ser así también, no solo porque es como si fuera su creación y su niño, sino porque están innovando en algún aspecto y quieren contribuir a la sociedad. Y eso tiene determinados desafíos. Antes de empezar, y llevo suficiente tiempo en Estados Unidos como para ser un poco, como le llaman los americanos, selfish, norteamericanos, perdón. Mi mamá siempre me riña y dice, americanos hay muchos, no solo los de Norteamérica. Pero es verdad, selfish, hablar un poquito de cuál es mi recorrido para que también me sitúen. A ver, yo estudié telecomunicaciones, que es entre ingeniería informática y electrónica.
en la Universidad de La Salle en Barcelona. Cuando yo terminé mi estudio de grado, monté una empresa de domótica en el año 2000, que sigue funcionando. Luego terminé siendo profesor de la Universidad de La Salle durante 14 años, en los cuales me di cuenta de lo importante que era poder transferir lo que hacía en el laboratorio que terminé dirigiendo de la universidad a la sociedad y ver ese reto que había en transferencia de tecnología. Entonces, en ese momento mi solución para corregir ese vacío fue crear una empresa que, junto con 3 compañeros míos, que se llama Dynatec, que en momentos iniciales hacía prototipos industriales del laboratorio, creaba el prototipo y luego en algunos casos incluso los devolvía a la universidad y luego la universidad utilizaba ese prototipo. Porque podía trabajar, pues la startup tenía cierta flexibilidad mayor para hacer que el prototipo fuera robusto. Entonces, a través de todo el conocimiento que tenía adquirido, como ha dicho Fernanda, en temas de robótica y robótica social aplicada a terapia y educación, nos movimos a Holanda para montar un campus de alta educación, intentando innovar en los programas de intercambio de estudiantes y llevar estudiantes españoles a Holanda y estudiantes holandeses a España en doble titulaciones que hicimos con la Universidad de Windesheim-Flevoland. Entonces vivía al lado de Ámsterdam, en una ciudad muy bonita que se llama Almere, que como curiosidad era mar. Es una ciudad que se fundó en el primer edificio se construyó en el 78, entonces de hecho yo era más viejo que cualquier edificio de la propia ciudad y eso era bastante curioso. Entonces, en uno de los proyectos que trabajé, que diseñamos un sistema de robots para niños con lesión cerebral y era un robot compañero que se llevaba a casa entre 2010 y 2012, con un sponsor principal que era Lego Foundation y ayudas públicas y privadas de España. Lego me propuso que me fuera a Boston y en paralelo a eso MIT me había invitado para dar un Inspirational Talk en el grupo de Personal Robots. Entonces terminé yendo a Tufts University porque tienen un sistema que es para mí muy innovador, que tienen un centro de investigación en educación dentro de la Facultad de Ingeniería. Entonces, el Center for Engineering Education and Outreach, donde se desarrollan muchas tecnologías EdTech. Los investigadores son básicamente personas que son profesores que han estudiado educación, en doctorado en educación, pero están residentes en la Facultad de Ingeniería. Entonces, los estudiantes que tienen son ingenieros. Esa combinación es muy buena, aparte que Tufts tiene Medical School, porque básicamente podía conocer de psicología, de educación, pero en un contexto de ingeniería que creo que era bastante óptimo. Allí trabajé todo el sistema de cloud, también andando en 2014-2015, siendo consciente que la tecnología a nivel de robótica y de inteligencia artificial aún le quedaba un recorrido y necesitaba que los sistemas fueran teleoperados. Como consideraba que los congresos internacionales eran muy útiles pero poco eficientes, quisimos innovar en eso, entonces fundamos 2 congresos. Uno, en verdad lo fundó una muy buena amiga mía de España que se llama Mariona Loisilla, que es el STEAM Education en Barcelona, que es un congreso internacional de educación STEAM, STEM en ciencia y tecnología. Y el otro que cofundé con un amigo mío holandés con el que había trabajado cuando estaba en Holanda, Marcel Herring, el Congreso de New Friends en Robótica Social Aplicada a Terapia en Educación, donde la diferencia es que mezclábamos el congreso, la edición más cara fue en Holanda y costó $100 participar. Lo hicimos en Barcelona y en Panamá y la edición en Boston de momento se ha ido postergando por el COVID, porque la gracia del congreso es que unimos familias con profesionales del sector de la salud y la educación, con empresas y con académicos y al final salen publicaciones en revistas indexadas científicas, con lo que intentamos cubrir todo el espectro para que realmente se cree esa colaboración. Y sobre todo que en Panamá tuvimos 500 personas y costaba $50 el acceso al congreso, que intentábamos que fuera para todo el mundo. En 2015 decidí que me regresaba a España para cambiar el país y fracasé. Volví a la universidad, trabajé con una compañera que se llama Elena
creando un centro de transferencia de tecnología en educación dentro del campus, muy inspirado con el centro que había estado en TAFS. La verdad que me costaba traccionar, seguramente porque nadie es profeta en su tierra, es una de las cosas que pasaban, y me salió la oportunidad de irme a Auckland, al Robotics Institute con Bruce McDonald, que había estado en Barcelona y me intentó seducir para que me fuera para allá. Mi hija mayor entonces, África, tenía 7 años y me dijo, papá, 7 años, 3 países, 4 colegios, tenemos que ir a otro continente diferente. Entonces digo, bueno, pues la verdad que puede ser un reto. En paralelo a eso, me salió la oportunidad de montar un laboratorio de robótica social en una empresa grande. Y a nivel de innovación había dicho, ostras, he intentado crear empresas startups, congresos, centros de transferencia de tecnología, he estado en universidad, pero una de las terapias que luego veréis en una de las imágenes que se había adoptado en varios sitios, entre ellos en Chile, utilizando robots para niños con autismo, pues como mucho estaba en 7 sitios en todo el mundo. Y claro, aquí uno no va a cambiar. Si uno tiene el reto de cambiar el mundo y es ambicioso, pues no lo va a conseguir. Y dije, pero tampoco tengo experiencia de haber trabajado en una corporación muy grande internacional. Entonces me contactó porque me habían financiado un proyecto Everis en España y me propuso irme a Madrid a montar una unidad de robótica social en el departamento de innovación. Y dije, ay, qué bueno. Digo, entonces voy, bueno, dije que no 2 veces, a la tercera literalmente me compraron y hice un contrato sin exclusividad part-time para montar, inicialmente con la idea de 6 meses, que terminaron siendo 3 años. Y el proyecto de robótica social funcionó bastante bien, con la oportunidad de luego montar un centro de transferencia de tecnología donde consideraba que era el mejor sitio del mundo. Ellos me hablaban de el iCube, el centro de innovación que tenían en Silicon Valley. Yo soy muy pro costa este de Estados Unidos, donde el volumen académico es más grande y por lo tanto y el ratio de talento en estado temprano es muy alto, y vi que podía ser muy útil para la empresa. Entonces decidimos montar el Boston Exponential Hub con headquarters de Japón dentro del MIT Media Lab. Y yo me fui de Visiting Researcher desde TAFS hasta el MIT, con lo que pude utilizar bastante el agente neutro. Luego voy a explicar la estructura de cómo funciona eso a nivel de innovación, porque involucra no solo universidad y empresas grandes, sino también startups, que tienen un rol importante. Porque las startups lo que tienen es tecnología innovadora plug and play. El laboratorio se tiene que crear ese prototipo industrial y esa transferencia. La startup tiene normalmente productos que están prácticamente listos para licenciar, y eso tiene un valor muy bueno. Pero se tiene que tener es un vehículo muy bueno, pero el vehículo tiene que ir en una carretera que sea óptima. Y eso es un poquito lo que intentábamos construir en un ecosistema que permitiera a la startup pues triunfar, porque supongo que saben los números, pero una startup sabe mal dar no malas noticias. Un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, el 90% de las startups fracasan a los 5 años, más o menos. Entonces, la idea es que en cualquier caso, si uno fracasa, que haya podido trabajar durante 5 años con un buen salario, haber aprendido muchísimo y poder construir la siguiente startup con todas las lecciones aprendidas. Entonces, esa startup que ha fracasado no ha fracasado. Se ha fracasado la startup, pero no la persona que ha permitido adquirir unos assets para luego montar la siguiente iniciativa. Al final intentaré comentar algunos casos para que vean que si el porcentaje es del 10% de éxito, pues bueno, montamos 12 startups y una va a salir bien, ¿no? Y esa es prácticamente la filosofía que estamos intentando hacer ahora, colaborando con muchas iniciativas. A partir de allí, en 2019, de hecho en verano de 2018, ya invité a uno de mis compañeros que es Perfect HD, que nació en Benín, creció en Camerún, trabajado prácticamente en todos los sitios del mundo, es africano. Me di cuenta que realmente Boston, que para mí es la Champions League, el número 1 en tema de tecnologías aplicadas al bienestar de la gente, es accesible a todo el mundo si tiene una buena guía.
Entonces decidimos montar Lighthouse, que al final es un faro que evite que la gente choque, intentando ayudar tanto corporaciones grandes como startups como inversionistas en este ecosistema. Y bueno, nos constituimos en mayo de 2019 y en paralelo a eso yo quería continuar con la pasión que ha comentado Fernanda, entonces cogí una posición en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, donde dirijo los proyectos de robótica aplicada a salud, sobre todo internacionales y en el ecosistema de Boston, y también voy a mencionar el proyecto, uno de los dos proyectos que hemos hecho con ellos, porque también tiene que ver con startups y con innovación. Y luego toda la pasión del autismo a través de una institución non-profit que es The Empowered Brain Institute, que ayuda a la inclusión de gente con neurodiversidad. Desde la semana pasada hicimos oficial que nos asociamos con Quanta, que es una empresa de coworking y real estate de Boston, donde dan servicios físicos presenciales, pero también online, para ayudar sobre todo lo que son landings de iniciativas en el ecosistema de Boston, donde, por ejemplo, hay precios muy asequibles para gente que, sin estar físicamente aquí, quiere constituir la empresa aquí para poder tener una presencia en Estados Unidos, especialmente para poder participar en determinados fondos de Estados Unidos. Luego esto lo podemos comentar un poquito al final, a dudas de por qué es importante, por qué no es importante. A través de la experiencia que hemos tenido y que he tenido yo, qué es lo que sucede cuando uno no está constituido aquí y quiere participar en determinados programas. Todo es posible y hay muchos vehículos. Y ustedes tienen la suerte de tener el soporte de Chile Más, que tienen muchísimos años haciendo muchas cosas por aquí, muy bien conectados con todo el entorno. Entonces siempre hay una solución para todos los problemas, pero no la solución es la mejor. O sea, yo me puedo ir a Santiago de Chile en avión o me puedo ir en barco y voy a llegar igual, pero hay diferencias entre una opción y la otra. Entonces, esto es un poquito lo mismo, ¿no? Saber un poco cómo se quiere avanzar. Muy rápidamente, para que tengan idea de alguno de los proyectos que hemos hecho, pues a nivel de innovación, con la empresa que había comentado de ADR, que es algo de Rosa a nivel de curiosidad, es la empresa que cambiamos legislación española en eficiencia energética utilizando la domótica y fuimos la primera empresa que certificó una vivienda domótica con el sello de calidad de AENOR. Con ellos montamos una casa autosostenible en la Castellana de Madrid, junto con el Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña, que es el dibujo del huevo ese que ven allí. La casa energéticamente tenía sus carencias, pero el diseño era muy bonito y salió en todos los periódicos. Luego, en todo lo que había hecho de robótica, que ven la foto de arriba a la derecha con la empresa de PAL Robotics, que es de Barcelona, la primera empresa que vendió robots humanoides a nivel mundial. A nivel comercial, o sea, no es que los fabricaran los primeros, pero los primeros que los vendieron y que siguen funcionando bastante. A través del diseño inspirado en esos robots, diseñamos, sobre todo con la ayuda de un compañero mío que se llama Enric, esos trajes robóticos que tienen a la izquierda para los campeones de España de hip hop, los Brothers Bros que pueden encontrar en YouTube, donde básicamente utilizaba la misma tecnología que se utilizó para montar el robot Hooky, que era un robot con financiación europea para startups, para niños con autismo. El proyecto a cierto momento decidí dejarlo en hold para poderme dedicar a ayudar a startups que se dedican a robots sociales. En Chile tienen una que es una rockstar muy prometedora que se llama Sima Robotics, con la que estamos colaborando también. Y para no tener conflicto de intereses, pues prefería estar con una empresa que su misión de vida es eso, que yo que estoy muchas veces un poco disperso. La terapia en robótica se llevó a Panamá, donde lo hicimos implementado de una forma bastante innovadora. Como he comentado, el Boston Exponential Hub se presentó como una de las referencias porque Joe Ito, el antiguo presidente del MIT, llegó a calificarlos como una de las unidades más eficientes de todo el Media Lab. Pusimos Wi-Fi al Roomba cuando el Roomba no tenía Wi-Fi. Utilizamos una app para controlar todas las casas domóticas de un estándar europeo que se llama KNX para Schneider. Tenemos una aplicación que compite con WhatsApp que se llama Crypto, que está encriptada no solo en el backend, pero también en el frontend. Y uno de los másters que montamos en La Salle a nivel de innovación, para que se hagan la idea, montamos como un collage de posgrados, que ahora se empieza a utilizar bastante, pero no en el momento que se fundó. En 2017 llegó a ser rankeado el quinto mejor máster de ingeniería por el diario El Mundo y Expansión en España.
Eso es un poco para que vean algunos de los retos de innovación y que igual fuera de este foro pues podamos discutir de las dificultades que ha habido. A nivel de Lighthouse, lo que creemos es que todas estas nuevas tecnologías que se pueden encapsular en MVPs, productos para unidades de negocio o startups, son oportunidades de negocio. Para mí, lo que es el conocimiento, el nuevo conocimiento, el que realmente y que realmente es competitivo a nivel mundial, nace de investigación aplicada. Hay muchos de ustedes que igual no tienen un doctorado, igual creen que no hacen investigación, pero en el fondo están haciendo investigación, lo que pasa es que le llaman de alguna forma diferente. Y cuando uno tiene determinadas herramientas propias de la investigación aplicada, tiene cierta rigurosidad que luego le da consistencia y credibilidad en frente a los demás. Entonces es muy importante tener talento que es único. Sobre todo porque cuando uno tiene una idea hay 4.000 personas que tienen la misma idea. Eso no lo digo yo, lo dijo un escritor de Nueva York. Y con lo que uno tiene que asumir que alguien habrá sacado algo que es prácticamente parecido. Y si no es parecido, el inversor o el cliente va a entender que es parecido. Entonces es muy importante tener una red que esté muy orientada, de mucha confianza, para poder ayudar a todo lo que es la financiación. Fernanda lo ha dicho, súper importante. Es muy importante tener el marketing súper bien. Hay muchas universidades muy buenas en el mundo. Una de las cosas muy buenas que sabe hacer el MIT es el marketing de los proyectos que hace. Y eso es envidiable. Y es lo que ha creado una fama que le trae más talento. El talento trae mejores resultados y es un ciclo vicioso positivo. Entonces, la idea que estamos trabajando muchísimo ahora es intentar encontrar herramientas que permiten automatizar este proceso. Entonces, si nos vamos a la parte de innovación, lo que tienen que entender es que la innovación es un viaje como si fuera a lo desconocido, todo lo que están haciendo ustedes. Entonces, hay muchos problemas y realmente la probabilidad de éxito de lo que querían hacer con lo que van a hacer este número es simbólico, pero es ínfimamente pequeña. Cualquiera de las iniciativas que hemos hecho, o porque ha venido un coronavirus, o porque me ha salido un competidor, o porque de repente el talento que tenía otras skills, se reorienta a algo distinto. Entonces, si yo lo que intento hacer es planear la meta final, la probabilidad que haya un éxito es muy pequeña. Uno de los ejemplos de innovación, hago un paréntesis, estas transparencias las voy a compartir con el equipo de Chile Más. Todas tienen referencias de dónde saco las fuentes, con lo que luego lo pueden consultar posteriormente. Lo digo también para que no se estresen si se están estresando, que igual no, tomando las notas. O sea, uno de los ejemplos muy importantes que a mí me gusta mucho de innovación es el tema del supuesto descubrimiento de América por Colón, ¿no? Colón, hay un momento tras la guerra con Portugal, en sistema de posguerra, con España con problemas económicos muy grandes, necesita tener una fuente de innovación para poder ser competitivo con el resto del mundo. Y lo que se le ocurre es, en el peor momento social de ese momento, sobre todo económico, yo no sé por si Colón era amante de Isabel la Católica, si no, eso son cosas que igual no aplican y que huyen de mi conocimiento, porque aparte soy muy ignorante en historia, pero es que convence a los reyes católicos que le financien un viaje con la hipótesis de que la Tierra es redonda y que encontrará una ruta más corta, él estimaba creo que unos 4 millas para llegar a Japón, y va a llegar a las Indias y va a poder comercializar desde las Indias a Europa con un coste más reducido y va a ser competitivo con el resto de países de Europa. Bueno, la historia la sabemos, o sea, nada que ver. Se pierde, descubre un continente nuevo, pero el resultado es que España en ese momento se transformó en una primera potencia mundial, gracias a un proceso de innovación que terminó de la forma más dispar de la que se había planeado. Y eso es un poco de lo que trata. Hay un libro muy bueno de Berkun que a mí me gusta mucho, que son Los mitos de innovación, y básicamente lo que he hecho ha sido traducirlos y resumirlos al español, pero son suyos, que yo creo que es una guía muy importante de los desafíos que aparecen en innovación. Y que yo, la última cosa que quiero es dar muchos consejos, porque generalmente uno tiene que aprender por sí mismo. Y cuando uno recibe muchos consejos, uno tiene que vigilar, porque es fácil crear historias que son bonitas, y yo voy a intentar evitar eso, de decir, ostras, yo he hecho esto y me ha salido bien, si hacen lo mismo va a salir igual. El primer mito es el de la epifanía, ¿no? que resulta que la innovación es como si fuera un momento mágico.
Y la verdad es que es mucho más complejo. Uno tiene que trabajar muy duro. Y cuando la gente me dice, ¡ay, qué suerte! Bueno, o sea, se ha sufrido muchísimo y se ha tomado muchos riesgos para llegar allí. La otra es que entendemos la historia. Es muy fácil que yo cuente una historia de cómo hemos llegado a crear WeShareCare o cómo hemos llegado a crear distintos proyectos. Porque es muy bonito y a la gente le encantan las historias. Pero muchas de las historias no son reales y no son así. Entonces, Google no nació como un motor de búsqueda. Ni Flickr como una plataforma para compartir fotos. Pero luego, a partir del uso de la plataforma, uno se da cuenta que eso tiene otras aplicaciones. Entonces, muchas de las innovaciones es el resultado de errores, cambios de rumbo o correcciones. Decir que existe un método de innovación es una contradicción con innovación, porque si yo pongo un método ya no innovo, sino utilizo siempre las mismas reglas para hacer las cosas. Y esto se tiene que vigilar, porque no es que haya una receta propia. Lo que sí que puedo intentar es crear contextos que sean favorables y que reduzcan el riesgo. Innovación es tomar riesgos. Y la gente no le gusta, tiene aversión con los riesgos. Y esto es una realidad. Entonces, si yo creo determinados contextos que al menos me falsean esa situación, puedo llegar a crear ese éxito. Otra cosa que seguro que ya han sufrido si tienen startups es que a la gente le encantan las nuevas ideas. Sé que le encantan, pero si no, uno tiene un deal cuando tiene dinero en la cuenta bancaria y uno la idea le puede encantar, pero conseguir esa transferencia de dinero que sean los fondos para llevarla a la realidad es muy complejo. Entonces la verdad es que es muy complicado. Hay mucho rechazo a las ideas nuevas cuando toca invertir. También lo típico del inventor solitario. O sea, muchos de los proyectos que han visto, pues es que no es Jordi, es que hay equipos en algunos casos de 20 personas por detrás. Entonces, ni Edison inventó la luz eléctrica, ni Ford el automóvil, sino que se atribuye a una persona porque es lo normal, pero al final las empresas exitosas están iniciadas por grupo de personas o muchas ideas y se tiene que tener en cuenta. Lo que sí que es verdad es que no es verdad que, o sea, lo que sí que es verdad es que es mentira que las buenas ideas son difíciles de encontrar. Hay muchísimas buenas ideas y se requiere pues el entorno óptimo para que esto salga adelante. En corporaciones o en distintas instituciones, y un error que podrían cometer ustedes es pensar que yo sé más que ustedes. Y eso no es verdad, segurísimo. En muchas cosas ustedes saben mucho más que yo. Y eso pasa en todos los campos. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Entonces, en instituciones que son muy jerárquicas, y una de las cosas que nuestro ADN, esto cuando, también haciendo un poco referencia, ¿no?, a los temas políticos que hemos hablado antes, ¿no? Al final hay gente que quiere tener una España unida, otros la quieren tener separados, pero la verdad es que cuando la gente sale de fiesta de noche y busca pareja, uno no pregunta, ¿tú de dónde eres? Y si eres no. O sea, la gente se mezcla genéticamente. Nosotros tenemos un pasado que es una religión básicamente católica y es una de las, o parecidas, pero estas religiones son muy jerárquicas, entonces nuestro pensamiento es muy jerárquico. Y en un pensamiento jerárquico el que está arriba lo sabe todo. Y eso no necesariamente es verdad. De hecho, en un mundo tan cambiante hay mucho conocimiento en la parte de abajo y uno tiene que saber confiar muchísimo en la gente que tiene por debajo y en los trabajadores cuando son startups. Y eso es un riesgo porque es desconocido, pero a la vez es lo bueno. Es muy importante saber que las mejores ideas no tienen por qué ganar. Entonces uno a veces encuentra un proyecto que es buenísimo. Nosotros tenemos un proyecto que no voy a decir cuál de ellos, pero que es muy bueno y que no hay forma de venderlo. Nos cuesta muchísimo y es buenísimo, pero a veces ideas menos eficientes tiran más adelante. Que las innovaciones ocurren por casualidad también es mentira. Ya hemos comentado antes, hay muchísimo trabajo duro por detrás. Y uno tiene que tener esos assets y esa metodología correcta y esa guía correcta en algunos de los casos. Y finalmente que la innovación es buena por defecto. Uno tiene que vigilar, ¿no? Uno crea una plataforma con, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado es nosotros que dijimos, ostras, no queremos vulnerar la privacidad, ¿no? Y a través de dos inversionistas que tuvieron la idea, emprendedores de España que ayudaron a crear Crypto, esa mensajería que he dicho que es como un competidor de WhatsApp, pero protegido a todos los niveles.
resulta que ahora lo utilizan redes de criminales. ¿Por qué? Porque es un sistema súper encriptado que la gente no puede acceder ni por delante ni por detrás. Entonces, claro, la idea era una innovación buena, pero uno no necesariamente puede controlar esas cosas. Y tiene que ser consciente para poderlo atajar. Esta foto muy rápida es un claro ejemplo de lo que ustedes tienen que sacar el máximo proyecto, que es a su talento, ¿no? El Neandertal tenía un cerebro más grande, pero el Homo sapiens supo cocinar y mediante cocinar los elementos los procesó mejor y fue más competitivo porque era más eficiente. Esto es el claro ejemplo de lo que se pueden transformar. Entonces, no es verdad que una startup que nazca en un país de Latinoamérica, de África o del sur de Europa no tiene por qué comerse el mundo, y otros que lo han hecho, en entornos como el de Boston. Simplemente tiene que ser eficiente. El ingrediente de cómo montamos el Boston Exponential Hub, o sea, de cómo el Boston Exponential Hub funcionó y por qué entornos como el del MIT es tan bueno a nivel de innovación. A nivel científico, una de las mejores referencias que pueden encontrar para ver por qué gente como yo defiende que la innovación disruptiva nace del entorno académico está en un proyecto que se hizo en Suiza, en el EPFL, donde lo que hicieron es crear un concepto que eran células de innovación y básicamente ponían dentro de un entorno académico una célula de innovación. Una célula de innovación perfectamente puede ser una startup. Esta célula de innovación tiene gente de marketing y comunicación, porque es muy importante diseminar bien las ideas, y Fernanda lo ha dicho, me repito, pero es que es súper importante que cuenten muy bien su historia. Luego, tener gente de estrategia de negocio, porque es muy importante poder conectar con las unidades de negocio y con los clientes y por supuesto, gente que tenga cierta rigurosidad científica en el campo de la investigación para poderse conectar con las nuevas tecnologías y validar que lo que tienen es verdad y no se basa en intuición. Porque cuando alguien tiene mucha intuición o asume muchas cosas, la cosa termina mal. Una de las cosas que cuando en los 14 años de dar clase en la universidad le decía a mis estudiantes es: si asumes, cometes un error. No asumas, confirma tienes que asumir, pero inmediatamente confirma lo que está sucediendo. Estas unidades básicamente, que es cómo funcionaba el Boston Exponential Hub, es nosotros nos comunicábamos con el departamento de R&D, vivíamos entre el departamento de R&D y las unidades de negocio. Y lo que hacíamos era, a través de, luego lo verán como un funnel de innovación abierta, identificar proyectos interesantes, intentar hacer relaciones con partners B2B y transferirlo a la unidad de negocio. Claro, si yo lo que quiero es hacer eso, pero muy rápido, el vehículo donde me evita los problemas de propiedad intelectual, donde tiene tecnología que es plug and play, en algunos casos ya testeado, donde no solo hay la tecnología, sino hay el talento que la sabe funcionar muy dedicado a esa tecnología, son las startups. Las startups son un vehículo de innovación muy potente. Claro, hay muchas startups, algunas de ellas son muy sólidas, otras son menos sólidas. Una de las cosas que utilizamos, y luego veréis un ejemplo, que es el del cochecito que decía Fernanda, utilizamos proyectos de investigación aplicada para hacer una due diligence y testear in situ el valor de la startup. Porque es la mejor forma de ver qué tal fondo de armario tiene esa compañía. Y a la vez a la startup le permite formar parte de un consorcio más grande con unos resultados que le dan mucha credibilidad de cara a los inversionistas. Entonces, todos estos tipos de colaboraciones que voy a mencionar están en dos ecosistemas, en dos estrategias. Una es directamente con contratos formales y el otro es con eventos sociales causales. Ahora con el COVID están reducidos, pero uno de los motivos de estar en Boston físicamente es que uno termina yendo a determinadas charlas en el CIC, donde está Chile Más, o en el MIT o en otro, y están rodeados de la crème de la crème. Y esto refuerza muchísimo esa conexión social que luego se puede trasladar a la contractual. No entro en los detalles porque luego tienen las slides para poderlas mirar con calma. Básicamente, lo que se tienen que dar cuenta es si su mindset es el de la derecha, ¿no? En una cultura estancada, pues lo típico de esta es la forma que siempre se han hecho las cosas, en lugar de tiene que haber una mejor manera para hacerlas. El conocimiento es poder, entonces lo intento acumular para mí y que todos vengan a mí, cuando es mucho más fácil intentar
con cierto criterio a abrir el conocimiento a los demás para poder contribuir. La información se comparte solo en función de la necesidad de saber. Esto es mentira, porque esto al final es ser muy egoísta, ¿no? Parte de la idea de yo estar aquí es yo comparto toda la información excepto esa función que tiene una necesidad de secreto. Hay uno de los proyectos que yo no voy a mencionar porque no puedo, porque tengo una cláusula de NDA y porque no tiene sentido que lo explique. Pero para el resto toda la información tiene que ser compartida, porque va a ser la forma en que ustedes me compartan información a mí y nos nutrimos. Y es la base de la innovación abierta. Las pruebas se utilizan para demostrar que son correctas. Esto es otro error muy del Mediterráneo y del sector latino, en el cual hay mucho miedo al fracaso. O sea, las pruebas se utilizan para demostrar que están equivocadas. Entonces yo lo falseo, aprendo de los errores y lo vuelvo a hacer bien hecho. Cuantos más errores, ¿no? Aprendemos de los errores. El problema en la universidad es que los errores cuestan puntos en la escuela y el problema de los errores en el mundo real es que cuestan dinero, pero me atraen el conocimiento y la optimización. Es importante que las personas del equipo se sientan empoderadas y partes, si no va a haber mucha fuga de cerebro. Si ustedes se están planteando con sus startups venir en el ecosistema de Boston, pues tienen que saber que viene un ecosistema donde un mal pagado va a cobrar entre 60 y 70 mil dólares. Entonces es muy fácil que en el momento que se expongan también el talento. Y tienen que saber muy bien cómo lo pueden balancear para que esto sea un win-win para todos. En muchos casos el propio hecho de darles la posibilidad a exponer a determinados ecosistemas ya es muy valioso. La otra cosa es que la gente intenta crearlo todo ellos mismos y es muy interesante aprender de los demás. Esto sobre todo aplica a las empresas grandes más que a las startups. Entonces, tienen que vigilar muchísimo que cuando uno toma determinados desafíos, la gente no siempre es sensible a esos desafíos. Y a veces se coloca gente en posiciones de mucho estrés que no lo pueden soportar y se sienten incómodos. Entonces, esto es una de las cosas que también se tienen que vigilar y luego podemos comentar si hay dudas. Muy rápido. Hay 4 pilares principales, 4 dimensiones en todos los sistemas de innovación que tienen que tener en cuenta para poder triunfar en todos los ecosistemas. El primero es que tienen que tener las habilidades necesarias y el conocimiento adecuado. Pues si uno tiene una idea muy buena pero no tiene el conocimiento, va a ser muy difícil que eso cuaje en el mundo. Y tiene que ser en las distintas dimensiones donde están trabajando. Y si no, lo tienen que complementar o contratando o asociándose. Tienen que tener sistemas tecnológicos que sean los adecuados para poder llevar a cabo pues, los proyectos que quieren hacer. Si no, van a ser muy poco eficientes y va a aparecer alguien que va a ir más rápido y les va a tomar la delantera. Es muy importante tener un sistema de gestión adecuado, porque es que si no van a perder plata por todos los lados. Entonces uno tiene que saber gestionarse. Y a veces uno parece que porque tiene la idea y el conocimiento, no es importante el sistema de gestión. Y por encima de todo es los valores personales. O sea, si uno no tiene valores, va a triunfar, pero al poco tiempo la propia sociedad lo va a expulsar porque va a terminar siendo un parásito. Entonces es muy importante tener unos valores para que la gente quiera participar en gente que vale la pena. Lo que se tienen que preguntar es, hay muchas ideas con mucho conocimiento. Yo voy a contar uno de los proyectos que yo creo que es una idea buenísima, donde hay un conocimiento importantísimo, pero que no es protegible, y eso me está dando muchos quebraderos de cabeza para poder tirarlo adelante. Y en algunos casos no basta que el conocimiento sea protegible, el conocimiento se tiene que proteger. Y proteger el conocimiento vale dinero. Entonces uno tiene que encontrar esas herramientas que también lo podemos comentar de cómo yo puedo hacer preprotección de determinada propiedad intelectual o conocimiento para que nadie me lo saque. En algunos casos directamente con el trade secret, no contando esas cosas. Ese conocimiento protegido es el que realmente es novedoso, útil, es tangible y es gestionable legalmente. Y eso es lo que lleva a la financiación. Si sus startups tienen ideas que no están en este círculo de púrpura más oscuro, probablemente vayan a tener problemas para levantar determinado dinero, porque al inversionista se va a traducir en que el riesgo es muy alto y van a querer evitar el riesgo. Dejadme que comente uno de los proyectos, y lo comento directamente con el proyecto para ser respetuoso con el tiempo. Pero básicamente ustedes forman parte de un ecosistema donde no solo hay las startups, pero hay universidades, hay empresas muy grandes, hay gobiernos y hay inversionistas.
Tienen que tener en cuenta, especialmente si están ya en programas como el de Chile Más, que están mirando hacia el extranjero, que van a tener diferencias culturales. Antes estaban hablando de la franja horaria. Luego hay las diferencias fiscales en cuándo se cierran años fiscales y cuándo no. Y todos los determinados procesos y los distintos departamentos y culturas de las distintas gentes que se tienen que tener en cuenta. Uno de los hechos que nosotros montamos en el MIT es porque el MIT, en concreto el Media Lab, es un centro donde coexisten más de 90 sponsors. Ahora, en este momento son un poquito menos, después del COVID y una situación de crisis que tuvieron, pero siguen siendo muchísimos. Hay más de 25 grupos con 500 proyectos en funcionamiento y lo que es lo mejor, ¿no? Que hay una atracción de talento. Siempre cuento que uno de los proyectos que estamos haciendo ahora, que es el del coche, es un proyecto de Hyundai con MIT, con San Juan de Dios, donde los 3 investigadores al pie del cañón, uno soy yo por la parte de España, donde estudié en La Salle, el otro es Jimmo, que tiene el doctorado por la Carnegie Mellon, pero es coreano, y Nesca es de Túnez y se sacó el doctorado en Francia. Curiosamente, ninguno estudió en el MIT. El proyecto es del MIT y ha sucedido gracias al MIT. Es esa atracción de talento la que te permite estar rodeado de los mejores de todo el mundo. Y eso es muy eficiente en tiempo, aunque no tanto por precio, porque Boston es de todo menos barato, pero sí es en tiempo. Para que se hagan una idea de cómo nace ese proceso de innovación. Básicamente, el hospital tiene un problema y es que los niños de 3 a 10 años que van a entrar en operación sufren picos de estrés muy grandes porque se separan de los papás, porque van a lo desconocido, es algo muy serio, es una operación y ese pico de estrés puede llegar a provocar determinados problemas en la anestesia o en dolores crónicos de por vida. Esto se junta con que Hyundai está desarrollando en el MIT, en uno de los proyectos que aparte había participado con Entity Data, que se llama Emotional Navigation, distintos sensores para detectar las emociones de los pasajeros dentro del coche. Y dijimos, ostras, podemos aplicar estas dos tecnologías de forma que, por un lado, Hyundai hace una misión muy bonita, que es ayudar a los niños que se van a operar, como parte del Departamento de Marketing y de Responsabilidad Social Corporativa de Hyundai en Corea. Luego utilizamos un contexto muy óptimo para el MIT Media Lab, que tiene el moto de que lo que es fácil lo hacen otros y lo que es imposible lo intentamos hacer nosotros o lo hacemos nosotros. Nadie había hecho estudios de emociones, ritmo de respiración o cardíacos con niños de 3 a 6, 7 años, porque es casi imposible encontrar patrones. Entonces era un reto muy adecuado para ese grupo. Y luego uno de los caprichos que tenía yo era demostrar que en nuestras patrias queridas hay un talento y una posibilidad de crecimiento enorme. Entonces la idea es, si yo consigo que los ensayos clínicos se hagan en Barcelona, lo que voy a llevar es en cierto momento todo el centro neurálgico en ese sitio de allí y voy a poder promover ese tipo de innovaciones en local. Bueno, se monta el proyecto y yo lo que voy a hacer es después compartir el vídeo de YouTube para que lo puedan ver. La gracia de montar ese consorcio de este tipo es que el vídeo de YouTube lo han visto pues, un poco más de 15 millones de personas, entonces se consigue tener un impacto muy grande, adecuado. ¿Qué es lo interesante de este proyecto? Este proyecto, aparte que es una colaboración entre Estados Unidos, Corea, España, y utilizamos Arduino con el fundador, que es David Curtieles, que está en Suecia, es que utiliza el funnel de innovación abierta, donde dentro del coche hay distintas startups, y no están todas aquí, pero está Empática, está Global Vitals, está Afectiva, que tienen tecnología que hace que el sistema funcione robusto. Entonces, realmente hacemos un proyecto de investigación aplicada con ensayo clínico directamente, donde en un año se ha construido desde nada el cochecito, se ha diseñado en Corea y se ha implementado en la parte del hospital. El hecho de que el proyecto, que es de investigación, o sea, no hemos validado qué tipo de algoritmo de inteligencia artificial funciona. Los resultados previos después de 60 pacientes son increíbles, pero falta la validación y el análisis de datos. El hecho de que el proyecto se pueda realizar de una forma estable es gracias al soporte de las tecnologías de startups, que les permiten contactos directamente con contratos con Hyundai, eso les da credibilidad para levantar más plata, lo pueden aplicar a sectores como sectores de los niños de salud, eso da una fidelización a los propios trabajadores porque están en proyectos que tienen significado, pero al final se tiene que tener en cuenta que esto se tiene que enrutear muy bien
y tiene que haber alguien, que es parte de las funciones que intentamos hacer, que hable con todo, o sea, ese router, que son esas células de innovación que encajen todo el tipo de proyecto. En la parte de las universidades, esto lo iré muy rápido porque no creo que sea tan relevante, se tiene que tener en cuenta que al final es importante las oficinas de transferencia de tecnología, las de sponsorización y las de relaciones internacionales, porque la mayoría de proyectos hoy en día son globales y hay muchas personas de muchos países. Y luego hay una serie de vehículos que son, sobre todo en la universidad, que son los que tienen aquí, que son unidades de programas entre universidad y empresa. Algunos son programas de incubadoras o startups, que algunas pueden venir incluso de fuera. A veces, haciendo que startups de fuera se asocien con startups de dentro, puedo participar en esos tipos de programas. A las universidades es muy bueno cuando ellas tienen programas de innovación a nivel de negocio. Si tienen laboratorios tecnológicos también, porque igual hay tecnologías de la startup que se pueden implementar en otros proyectos de investigación. De hecho, estamos con una startup de Luxemburgo donde estamos intentando mirar si se pueden meter en universidades y dirán, no, pero ¿por qué quieren? Bueno, porque la universidad es de psicología y la startup diseña un robot y yo coloco el robot allí. Y luego todos los programas que tienen innovación son muy importantes. Y luego acceso a las bolsas de trabajo con el talento que se puede contratar en local. A ver, muy rápido, porque sé que el tiempo es limitado. Esto al final uno lo que tiene que saber cuando va a participar a una prueba de este tipo es como correr una maratón, ¿no? Para mí, ecosistemas de innovación como el de Boston es un gimnasio y yo ir a este ecosistema me sirve para ponerme en forma, y en concreto ese gimnasio es donde salen los líderes del mundo. Entonces, si yo me pongo en forma en este ecosistema, estaré listo para estar el número 1. Pero cuando uno va a un gimnasio a entrenarse en serio, lo que normalmente tiene que llevar en el gimnasio es un chequeo médico. Entonces, lo que nos dimos cuenta en Lighthouse es que necesitamos obtener un diagnóstico multidimensional de las distintas instituciones, rápida y sencilla, para saber qué tal estaban a nivel de innovación. Entonces, esto ya lo verán, pero la idea es cubrir todas las etapas, ¿no? La de exploración, comprensión, desarrollo y adopción, que aplica en una propia startup. Para corporaciones necesitamos tener el mapa taxonómico de cómo está organizada la empresa, pero luego ver si esos retos de innovación, si los valores que yo aporto, cómo está a nivel de infraestructura, de procesos, de talento, de éxito, de red y de cultura. Esto aplica a las startups literal, ¿eh? Uno tiene que ver si esta startup añade un valor que puede contribuir a una innovación outbound de otras empresas, porque entonces va a ser muy fácil tener contratos con empresas grandes que no hagan innovación inbound. Y es muy importante ver si los socios que van a encontrar de viaje son pecuniarios que van orientados a tener equity o a tener éxito, como por ejemplo un Facebook, o no pecuniarios como otras empresas como la aseguradora Mapfre, que, por ejemplo, en muchas empresas lo que quieren es una preferencia para tener pues, un contrato tipo SaaS. Pero ellos no quieren equity necesariamente, ni entrar en la propiedad intelectual. Entonces es un modelo muy interesante, porque lo que quieren es preferencia de trabajar con esa startup. Se tiene que tener en cuenta que uno tiene que tiene que participar dando y recibiendo. Si uno es donante, pues le van a terminar quitando el negocio. Y si uno es un parásito, un vampiro o un subtractor, que es más una palabra más nice, llegará un momento que el propio ecosistema lo va a expulsar. Y incluso ecosistemas como el de Boston es como si fuera un pueblo, que casi todo el mundo se conoce. Haces algo bien y eso es muy bueno. Haces muchas cosas mal y estás expulsado. Se tiene que ver si uno es capaz de generar o de diseminar o de absorber, en algunos casos, facilitar eso. Y sobre todo ver si el tipo de innovación que están haciendo es porque hay un proceso que ya existe y lo que hacen es mejorarlo a nivel sostenido, si rompe con el mercado con una tecnología nueva o si realmente es un cambio de paradigma radical. Entonces, yo la última parte lo que quería comentar es algunos casos que hemos hecho. Nosotros, la idea de Lighthouse era ayudar a startups y a corporaciones grandes, viendo que se fundó en 2019 y que necesitamos tener recorrido, y viendo que había el COVID y que igual no nos caían contratos. De hecho, los primeros clientes que buscábamos eran aerolíneas por conocimiento y parecido, y con el COVID todo eso desapareció. Entonces dijimos, bueno, pues montamos startups nosotros, ¿no? Hacemos un venture building. Montamos WeShareCare, que es como el Uber del telecuidado,
Entonces, en WeShareCare empezamos a decir, bueno, ¿qué sabemos hacer? Pues sistemas conversacionales, no con inteligencia artificial, con un humano aumentado con inteligencia artificial, combinamos presencia remota con avatares y con distintos tipos de robots que tenemos en este momento, y lo que hacemos es montar un sistema que se pueda distribuir lo más rápido del mundo para que escale muy rápido con un modelo de franquiciado. Creamos un marketplace para poder integrar múltiples tecnologías entre ellas, y eso lo que nos permite es, al mismo tiempo que montamos la startup y que podemos contar casos de uso explicando las tripas, porque es nuestra demo a los demás, podemos integrar otras tecnologías. En concreto tenemos a Sima ahora, que no está aquí, chilena, y a Core, integrados dentro de nuestra propia colaboración. Con lo que con Core, por ejemplo, hay dos enlaces. El comercial con Lighthouse, donde estamos certificando por FDA su producto, y en paralelo a eso, con una de las startups de las spin-offs de Lighthouse, que es WeShareCare, donde es uno de los productos que WeShareCare potencialmente le va a ayudar a distribuirlo a distintos países del mundo. Este producto no solo va a la monitorización continuada de la salud, también tiene todo un proyecto de moneda digital y de expansión a nivel de franquicias, con lo que iniciamos WeShareCare en marzo de 2020. Actualmente la iniciativa está valorada en 6,3 millones de dólares y estamos en 12 países del mundo y creciendo. Un poco era porque cuando nos encontramos que necesitamos casos de usos para poder explicar. Recientemente hemos iniciado otra iniciativa que es BioScale, que son sistemas de creación de moldes para celulosa de madera y para crear, entre otras cosas, máscaras que puedan proteger del COVID, porque tenemos retos sociales, como que hay más máscaras en el mar que medusas. Pero este proyecto tiene ciertas dificultades. Nosotros lo que hicimos para innovar respecto a lo que ya estaba hecho es asociarnos con Nanolix, que es una startup de Nor'Easter, que tiene un polvo que, mezclado con la celulosa de madera en la producción, pues lo que permite es potencialmente rechazar el COVID-19. Como he dicho, es potencialmente con lo que hemos tenido que crear un proyecto de investigación aplicada para validar que esta asociación de las dos empresas no se basaba en una intuición, y que luego, después de tener el dinero de los inversionistas, cuando hacemos escalar nos damos cuenta que ese proyecto no puede tirar adelante porque ha habido un error estratégico, porque ahí es donde puede haber determinadas liabilities legales. Pongo esa imagen porque vean que el core team de allí, el de trabajo, básicamente es de Paloma, que es chilena y tiene el doctorado en arquitectura por el MIT de hace muy poquito. José Tomás, que es uno de los directores del Fab Lab de la Santa María en Chile, pero que también está aquí en Boston y que es el que lleva toda la parte técnica de producción de impresoras 3D. Luego, a nivel de CEO añadimos a George Wang, que es un ex BCG, y Johnson, y de la parte de innovación y emprendeduría de Johnson & Johnson. Y luego el proyecto, como es un tema de salud, estamos con Mariana Castells, que es un advisor de Harvard, con Daniel Hannon de Tufts University, con el que he trabajado desde 2014, y conmigo mismo. Con lo que la otra cosa importante de ecosistemas como este es que es muy fácil tener gente. De hecho, el proyecto de las máscaras nació porque Mariana me llamó diciendo: Jordi, el COVID va a estar aquí hasta 2025. Digo, necesitamos soluciones, y la mejor vacuna es una protección. Porque van a aparecer variantes, y las variantes de repente pues van a ser catastróficas. Las vacunas, se ha ido un tiempo récord para crear vacunas. Hay un problema, y es que no se ha podido estudiar muy bien las mutaciones del virus con las vacunas que hay, con lo que puede haber mutaciones que afecten negativamente las vacunas. Uno no puede pensar que las máscaras en un año ya no las va a utilizar. Con lo que es importante. A nivel de Tech con Tufts, estamos en un proyecto en el cual permite programar robots a través de Google Slides. Yo comparto una slide y automáticamente tengo todas las herramientas y el software en la slide para poder programar robots de forma remota. Esto ha permitido hacer proyectos STEM con niños del Nepal, junto con Panamá, con niños en Rural Schools de Pensilvania y de New Hampshire, y con todo sitio del mundo. Como utilizamos Google, hay más de 120 millones de usuarios, y el sistema escala muy rápido porque lo único que hace es tener un Chromebook y browser.
el mismo problema es que como es Google, es público y es muy barato, hay poco margen de beneficio. Entonces es uno de los retos que tenemos también de financiación de este proyecto. Es, bueno, claro, ¿dónde está el retorno de la inversión de la plata? Y de las últimas iniciativas que hemos entrado ahora, y que ya tenemos ya estamos dentro de Greentown Labs, hemos montado Arstad, donde es una iniciativa que nace justamente de nuestros partners, que es Quanta, que es utilizar inteligencia artificial para medir la calidad del aire. O sea, nosotros nos preocupamos mucho de lo que comemos, pero no nos preocupamos de lo que respiramos. Entonces, y los sistemas de confort se basan en análisis objetivos y en estadísticas de qué es bueno. Entonces, 22 grados centígrados, ¿esto está bien o está mal? ¿Es 20 o es 20? Depende de cada persona, depende del estado, depende de la actividad que haga, y lo que buscamos aquí es que el sistema con Reinforcement Learning aprenda de cuál es el estado de confort de cada persona y en coworking se junte de forma que la comunidad decida cuál es la temperatura, humedad, etcétera, que tiene que haber en ese entorno. Y de hecho la instalación grande que vamos a hacer, primera prototipo, es Greentown Labs como tal. Con lo que eso permite, Greentown Labs es la aceleradora de Cleantech número 1 en Estados Unidos. Entonces esto básicamente lo que permite es la proyección y valor del proyecto. Y con esto ya está, porque me paso 3 minutos de las 6 y me gustaría, si es posible, yo tengo todo el tiempo del mundo, en poder resolver dudas que pudieran tener de la presentación. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Súper interesante. La verdad que un millón de información súper atractiva, yo creo, para nuestros emprendedores. Me encantaron todos esos, los mitos de innovar, no lo había leído yo, y bueno, y tantas otras cosas ahí que nombraste que la verdad que súper, súper interesante. Muchos de los proyectos yo los conozco, de los que estás trabajando, y además para nosotros es una tremenda ayuda porque hay muchos proyectos que hay involucrados chilenos, startup chilena, entonces, y que ha sido una tremenda ayuda. Contando ahí lo que contaba Jordi de CORE. CORE también es de un académico de la Universidad Católica y que tiene todo un proyecto para determinar a las personas con COVID a través de un test olfativo. Y ahí Jordi lo está ayudando en este momento a ver todos los permisos con el FDA, y son cosas que ayudan mucho a una startup que está en Chile a instalarse acá, a partir un negocio acá. Entonces, ahí hay muchas oportunidades, así que abro ahí para cualquiera que quiera hacerle alguna pregunta. No sé si alguien quiere partir. Aló, ¿me escuchan? Felicitaciones, Jordi. Es súper interesante trayectoria, tremendos proyectos, súper innovadores. Yo tengo una consulta respecto a qué tan abierto has visto tú que es el ecosistema en Estados Unidos para nuevos actores. Y en ese sentido, sobre todo, no sé si tú has visto de repente, porque veo que tienes mucha relación con emprendedores, con startups, si hay alguna idea de cuánto demora más o menos un startup cuando aterriza ya, desde que aterriza hasta que hace su primer piloto o su primera relación comercial. Eso, no sé si tú has visto algún caso, o nos puedes compartir un poco de eso. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y por los comentarios. A ver, la pregunta no es fácil de responder, porque la primera, o sea, depende un poquito de muchos factores. El primer factor es, o sea, nosotros, por ejemplo, normalmente cuando intentamos ayudar a una startup, las recomendaciones que hay es que desde que la startup tiene el interés de venir, y interés de venir quiere decir que tiene su budget preparado para ella, para venirse a Boston, hasta que tiene un proyecto ongoing, nuestra predicción es de 6 meses. En los primeros 3 meses lo normal es poder validar si el producto es competitivo en este ecosistema. Seguro que han tenido muchísimas ideas, pero cuando uno viene con ese producto en estas ideas de aquí, uno tiene que ver si estas ideas van a cuajar o van a funcionar o no van a funcionar. También cuando hablamos del ecosistema de Boston y en muchas de las startups, uno tiene que pensar que el hecho de estar en Boston
te permite levantar plata no necesariamente de inversionistas americanos, que también. Uno tiene que pensar que en Boston hay mucha gente inmigrante de muchos países y tienen muchas redes distribuidas en los restos de los países. El hecho de estar en Boston te permite estar en contacto con red que te puede financiar en otros países. Entonces, muchas veces la idea es, yo estoy en Boston, pero la financiación no la busco en Boston, la busco en otros países porque es donde la confianza que van a tener en invertir en mí es mucho más elevada. En algunos casos también la liability a nivel legal de lo que supone que un inversionista te ponga determinada plata en una empresa. Nuestra experiencia es que la plata en Estados Unidos de americanos va a venir si la empresa está constituida en Estados Unidos. Si no, es muy complicado porque directamente ustedes se van a regir por un marco legal diferente en constitución de la empresa. Entonces le estás pidiendo a alguien que invierta en el extranjero, en una empresa, en un marco legal que seguramente les es desconocido. Independientemente de eso, a nivel de impuestos puede tener sus retos, porque cuando yo invierto en el extranjero, todos los países son a nivel fiscal muy nacionalistas, entonces me penalizan fiscalmente porque hago una inversión en el extranjero. Entonces, esto uno lo tiene que considerar, porque al final uno puede hacer las cosas más fáciles al inversionista o más complicadas. Normalmente es unos 3 meses tener un to-go o not to-go de la tecnología para ver si es suficientemente atractiva y consolidada y luego a partir de ahí construir toda, una vez esa tecnología ya es buena y es interesante, es intentar exponerla para ver cómo responde la gente e intentar consolidar esos proyectos. Nosotros lo que decimos es que, claro, si uno viene aquí y fracasa a los 6 meses de estar aquí, no pasa nada, porque lo que es importante es que ha fracasado y ya sabe que eso no iba a triunfar en un ecosistema muy puntero. Y eso quiere decir que las probabilidades de haber levantado mucha plata ya no eran tales y que igual es mejor reorientar el negocio a otro lado. Tomar todas esas lecciones aprendidas y terminar haciendo otra cosa que es ligeramente diferente. O sea, nosotros empezamos el proyecto de máscaras con la máscara y ahora estamos haciendo moldes. ¿Por qué? Porque el valor está en el molde y en la máscara nos damos cuenta que es muy bonito y demás, pero que la gente le cuesta entender que el valor, aunque seguimos pensando que es clave, porque la gente, ¿cuánta gente lleva máscaras de ropa? Y se están prohibiendo porque una máscara de ropa es equivalente, yo lo digo, y eso ya sé que va a estar grabado y demás, pero es como unos calzoncillos. Entonces yo los calzoncillos normalmente, yo me los cambio cada día. Hay gente que debería hacer lo mismo porque están en contacto con partes íntimas y eso generan pues bacterias y se tienen que lavar. Nadie discute eso en la ropa interior. La máscara está expuesta a la nariz y en la boca. Y hay gente que a veces no lava la máscara en 4 o 5 días. Eso es un cultivo de bacterias. O sea, el coronavirus no sé si lo va a matar, pero el resto de las bacterias seguro que sí. Pero a la gente eso le da igual. ¿Por qué? Porque no tenemos un histórico de utilización de máscara de forma continuada, con las consecuencias que hay. Y vamos a tardar. Entonces, esto va a iterar y por eso hay todo lo de las olas y demás. Entonces, resumiendo, es complicado. Claro, la pregunta sería, bueno, cuando se viene a Boston, ¿cómo se viene a Boston? ¿Cuáles son los programas? ¿Se constituye la empresa o no se constituye la empresa? Porque todo se puede hacer, pero depende de cómo esté organizado. Va a haber cosas que van a ser más rápidas o cosas que van a ser más lentas. Y hay una solución para todo. Hay veces que hay soluciones que son también que funcionan de una manera y otras que funcionan de otra. Entonces, no tengo una respuesta inmediata, pero yo diría que más o menos la idea son 6 meses. Nosotros en Lighthouse, cuando lanzamos una iniciativa, intentamos consolidarla en 1 año máximo. Cuando una iniciativa a los 6 meses no empieza a traccionar, que tiene un seed funding, nosotros para seed funding consideramos $200,000 mínimo, es que esa idea va a costar. $200,000 parece mucha plata, pero lo primero que, por ejemplo, si las tecnologías que tienen ustedes dependen de propiedad intelectual, tienen que hacer 2 cosas. Tienen que intentar proteger de alguna forma la tecnología que tienen ustedes, pero sobre todo tienen que asegurarse que nadie la haya patentado. Porque imagínense que están trabajando muchísimo en la tecnología y alguien ya la ha patentado y de repente, ¡oh!, les ha desaparecido todo el valor. Entonces, otra de las cosas que yo no he mencionado, pero que lógicamente estando aquí hacemos muchísimo, son due diligence de empresas. Y cuando hacemos due diligence de empresas, entramos mucho en mirar el talento, la gente que hay, el conocimiento. Países como Chile,
y eso no es porque estemos en esta charla, pero son muy top en capacidad de la gente realmente. O sea, antes Fernanda comentaba el tema de Core, pero Eduardo, que es el fundador de Core, es un ex MIT, que es un chileno pero que ahora está allí. Entonces la gente, normalmente el chileno, como es muy porfiado, tiene un talento que es, que es muy competitivo y muy bueno. Al igual que pasa con, por ejemplo, el español o el italiano. Al igual que pasa con el español o el italiano, es un talento que no le gusta los riesgos. Y eso es un problema para innovar, porque cuando uno es muy conservador y juega a la defensiva, pues el partido si lo gana 1-0. Entonces, igual va a perder pocos partidos, pero va a meter muy pocos goles. Y el gol es dinero. Entonces, eso uno tiene que intentar llegar a ese tipo de balance. Y minimizar el riesgo quiere decir asociarse con ecosistemas que se contribuyan. Y por eso creo que también en los programas donde están de Chile Más son muy útiles, porque al final lo que crea es ese compañerismo y al final es ese conocimiento colectivo. Igual una dificultad o un problema que ustedes no identifican, otros compañeros los están identificando. Para eso yo hablaba del tema de compartir. Es muy importante poderlo compartir para que ustedes puedan aprender de los errores que hacen los demás. Entonces, un error que comete, o sea, uno puede cometer errores. Si uno comete muchos errores, entonces tiene un problema muy grande. Si esos errores se distribuyen en la comunidad, eso es mucho mejor. Muchas gracias, Jordi. Hola Jordi, muchas gracias por tu charla. Quería preguntar en la parte de las universidades, Sí. ¿cómo conviene que la startup trabaje con una universidad? Porque ellos siempre van a querer publicar los resultados, y publicar las metodologías y los algoritmos. Y la startup no siempre quiere hacer eso. Aquí, Constanza, gracias por la pregunta, porque aparte este es uno de los topics. Hay topics que sé, otros que no sé, otros que ignoro totalmente. Yo creo que uno de los que más o menos sé es el tema de las universidades. Aquí es un tema, en la colaboración de startups con universidades, las universidades quieren publicar. Que las universidades quieran publicar no quiere decir que quieran publicar el código que ha hecho la startup o el hardware o cómo lo ha hecho el hardware, sino, por ejemplo, nosotros estamos publicando WeShareCare en temas de cómo mejora la salud, pues la salud de los estudiantes de la Tecnológica de Panamá o de un grupo que se hizo en la región de Chennai de India. Yo hago esa publicación explicando el valor de mi tecnología basado en los resultados de la tecnología, pero no estoy publicando, no estoy haciendo la publicación de mis assets. Si cuando hablas de colaboración con la universidad, estás hablando de que la universidad ayuda al desarrollo de los assets de la startup, ojo, peligro en varias cosas. Lo primero que se tiene que ver es muy bien el marco legislativo que se desconoce incluso de las universidades, especialmente de universidades públicas, porque las universidades públicas que se pagan con dinero del gobierno, generalmente el conocimiento que se genere pertenece a la sociedad del país. Y no es tan fácil poderlo sacar y vender. En algún momento a alguien, normalmente por ignorancia no pasa nada, pero en algún momento alguien eso lo puede reclamar y esa tecnología se tiene que poder adquirir con la startup. Que eso es uno de los peligros que hay. Una de las cosas que incluso cuando nosotros empezamos a trabajar con el MIT era intentar segmentar la propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, no lo he comentado, ¿no? Pero hicimos un proyecto de utilización en Entity Data. Nosotros teníamos una unidad, la que había formado yo cuando firmé mi contrato con Ebris, que era de Cloud Robotics. Nosotros firmamos un proyecto de investigación para que utilizar robots sociales con una startup que se llamaba Givo, para que niños inmigrantes que tenían el inglés como segundo idioma aprendieran el inglés. Utilizaba algoritmos de predicción de aprendizaje fonético del inglés y hacían refuerzo al niño basados en esos algoritmos. El proyecto que financiábamos era de desarrollo de los algoritmos. Lo que estábamos haciendo cuando hacíamos el proyecto era hacer la due diligence de Givo, que terminó siendo adquirida por Entity. Con lo que permitía era, al mismo tiempo que trabajábamos intentando ayudar ese partnership con la startup, era valorar la tecnología y darnos cuenta que, bueno, luego se dieron cuenta los de Entity Data, porque en esa parte yo no formé parte de la decisión de que esa tecnología era buena para adquirirla, pero nos permitió valorar esa tecnología el hacer el proyecto.
Y luego el equipo de desarrollo del Cloud Robotics no lo hacíamos con ingenieros del MIT, proveíamos esa tecnología al laboratorio. Entonces lo que diría es, la colaboración con la universidad está muy bien, se tienen que identificar labs donde complementen al lab en esa parte contributiva. Es decir, mira, vosotros hacéis investigación, no sé cuál es el contexto, pero hago investigación en educación. Muy bien, me voy a una facultad que tengo una herramienta de EdTech, ¿no? Como el del Google Slides. Me voy a un centro de investigación pedagógica que diseñen actividades y yo doy la herramienta tecnológica. Pero no voy a mezclar el equipo de desarrollo de la startup con el equipo de investigación, porque es que si no, y ni con las empresas grandes, porque si no van a diluir la propiedad intelectual. Y cuando diluyen la propiedad intelectual, en el mejor de los casos les van a copiar y en el peor les van a poner una denuncia por temas legales. Y muchas veces es incluso sin razón, pero nadie quiere tener una denuncia con una empresa grande porque la va a perder. O sea, no la va a perder. La va a perder por cansancio, no por razón. Es muy difícil porque todo es muy costoso. Entonces, la mejor forma es segmentar esa propiedad intelectual. Pero decididamente yo creo que la publicación científica da un valor añadido al valor que tiene la propia empresa. Porque quiere decir que hay una cierta... la publicación científica normalmente se contempla en una revisión, un peer review, por muchos anónimos y eso da una validación por la comunidad científica que eso vale la pena. Entonces es un filtro de calidad al final. No sé, Constanza, si he resuelto la duda, más o menos. Me queda un poco la duda de eso de separar los equipos, el de desarrollo de la startup y el de investigación. Entonces, si el de la investigación hace algo que no sería provechoso para la startup, por ende, porque si hay un modelo o algo que se desarrolla y que no va a servir para la startup, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? No, a ver, mira, el caso del cochecito. El cochecito, que es un cochecito robótico, utiliza tecnología de Global Vitals para medir el ritmo cardíaco y respiratorio del niño. Global Vitals desarrolla la tecnología de medición. Ningún investigador desarrolla algoritmos que afecten al código de medición de ritmo cardíaco o respiratorio. Lo que utiliza el equipo de investigación es la creación de la inteligencia artificial que, basado con esas señales, toma decisiones sobre lo que hace el coche. Por ejemplo, lanzar pompas de jabón o poner música, basado en las lecturas de esa startup. Pero no trabajan en el código de la startup. El error de la startup es decir, yo voy a colaborar con un lab porque voy a tener doctorantes y becarios que me hacen código gratis. Este es el error, porque no hay nada gratis. There's no free lunch. O sea, si uno tiene estudiantes haciendo el trabajo gratis, ojo, porque lo que va a hacer es vulnerar su propiedad intelectual, mezclándolo. Y eso es lo que tiene que evitar. El beneficio no tiene que ser que yo tengo mano de obra barata porque me hago un partnership con la universidad y la universidad me desarrolla parte de mis assets. La universidad lo que utiliza es su investigación para validar los assets que yo desarrollo. Eso debería ser la estrategia. En muchas empresas sí que ven la universidad como un service provider que me van a desarrollar código, pero el código, de hecho, en la universidad normalmente no tiene la calidad suficiente. Uno de los proyectos que no puedo mencionar precisamente es con colaboración con una universidad de aquí Boston, donde básicamente lo que estamos es creando el producto, el MVP. Y hay los resultados de laboratorio y demás que funcionan súper bien, pero se tiene que hacer el producto. Entonces nos encargan el desarrollo del producto, pero lo transferimos a la misma unidad que nos ha dado el encargo. Y no tenemos ninguno nosotros. Y mediante contratos hacemos esa transferencia. Entonces es muy importante constituir el marco legal que me permita estas colaboraciones. Y normalmente es al revés. La universidad contrata esos servicios fuera porque la universidad no es un desarrollador de software. Muchas gracias, Jordi. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola Jordi, hola a todos. Me encantó también tu presentación, tan innovadores todos los productos, futuristas algunos, pero excelente. Yo tengo una startup que tiene que ver con nanotecnología, así que va muy a la mano con tu mascarilla, con nanopartículas de algún producto en particular.
Incluso nosotros ya tenemos un producto que ya se vende en Europa y en Estados Unidos y está aprobado y está certificado con todas las normas ISO y con todas las normas de, que necesitan para poder comercializarse. Acá el detalle en relación a las certificaciones, que es un dolor de cabeza enorme, porque tú puedes tener un producto y tener varios estudios de laboratorio que no son baratos, en poco tiempo. Timing pueden ser 4 meses o 6 meses como máximo, tú puedes tener el desarrollo de un producto. En este caso voy a hablar de desinfectantes, sanitizantes y todo. Pero acá en Chile se está demorando bastante el proceso y hay un temor con respecto a la nanotecnología, las nanopartículas de cobre, de plata, porque son productos muy nuevos. Entonces se está demorando un poquitito más las certificaciones. Yo quería saber si tú tienes alguna experiencia, porque supuestamente voy a tener la certificación de un desinfectante que destruye el COVID en 55 segundos. ¿Ya? Y tenemos los estudios de toxicidad, está todo súper bien. Entonces yo creo que próximamente ya voy a salir como blanco. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Porque yo sé que este no va directo a la FDA porque es un desinfectante. Los timings son más o menos, tú los manejas, el minuto que uno entregue todo. Acá, por ejemplo, son alrededor de 1 año, más o menos eso es lo que nos estamos demorando en la certificación. Allá en Estados Unidos, ¿cuánto más o menos lo que se demoraría si uno llega con el producto, con todos los estudios en la certificación? ¿Tú manejas alguna información al respecto? A ver, puedo dar puedo dar determinados datos orientativos hablando de OIDA, porque básicamente esto deberían hablar con Dan Hannon, que es el experto que se dedica a hacer todas las certificaciones de estos tipos de productos, que trabaja con Lighthouse con nosotros. Entonces, esto lo podríamos hablar. No tiene una respuesta muy rápida, porque yo te puedo decir el tiempo de respuesta de las certificaciones, pero eso no quiere decir que es el tiempo de aprobación, porque lo primero que se tiene que hacer es, independientemente que se hayan hecho todas las validaciones y todos los estudios que hayan hecho, lo primero que se tiene que ver, que esto es lo que nos ha pasado con algunos ejemplos, es qué es lo que han hecho, qué es lo que se requiere en Estados Unidos y el overlap si es bueno o no. Porque igual hay determinados métodos o determinadas normativas que igual se han hecho ligeramente diferentes. Entonces aquí lo que piden es que mapee perfectamente. Y claro, si resulta que mapea perfectamente y resulta que hay un precedente, pues eso puede ser súper rápido. Ya estamos hablando de muy poco tiempo, especialmente si el sector es el del COVID y si hay precedentes de certificación de productos parecidos, que por lo que me has comentado, la intuición me dice que sí. Entonces, eso puede ir muy rápido. Lo que pasa que, claro, primero, lo siguiente es, ¿quién van a contratar para hacer ese mapeo de lo que pide el gobierno americano y los documentos que tienen? Que eso requiere un tiempo y el tiempo vuela. Uno no se da cuenta y a veces uno, entre que tarda 2 días en responder un mail, manda la información, se evalúa la información, pues unas cosas que nos hemos encontrado es que, claro, hacemos la información, evaluamos la información y este proceso igual se demora 2 semanas. Dices, pero eso es poco tiempo. Claro, pero cuando se ha evaluado se ve que hay diferencias y se tienen que explicar las diferencias y se tienen que subsanar. Algunas diferencias, si todo está bien, subsanar se tienen que explicar. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que quien tiene el conocimiento, en este caso son ustedes, yo no lo desconozco ahora mismo, es muy probable que no tengan conocimiento de cómo funciona el mercado de Estados Unidos. Entonces van a tener que entender cómo funciona el mercado de Estados Unidos. La otra cosa es decir, yo lo que hago el traspaso para que alguien me haga un llaves en mano. Lo que sucede generalmente cuando alguien, especialmente de un sector del sur de Europa o de Latinoamérica, hace ese traspaso, es que tiene que contratar las horas de operación en Boston. Y claro, las horas de operación en este sector en Boston, aunque sea económico, son muy costosas, porque todo el mundo sabe lo que cuesta el alquiler aquí, los seguros aquí, los de todas las funciones. Entonces, enseguida salen costos muy elevados y la reacción natural es decir, bueno, como yo conozco mi producto, cuéntame qué es lo que tengo que hacer y yo lo haré. Y entonces... Chile igual está de caro, si no te creas, Chile también está caro. ¿Qué? Que Chile está igual de caro.
Bueno, no lo sé, no lo conozco tanto, pero sí sé lo que pago de alquiler de seguro y lo que pago para muchas de las cosas que estoy haciendo aquí. En cualquier caso, se entra en un círculo vicioso que ralentiza el proyecto y las expectativas que yo tenía de decir, a mí me ha sucedido muchas veces que digo, es que eso, mira, en un mes ya lo tienes aprobado porque como hay un precedente, lo voy a presentar, como voy a pedir la urgencia, pero claro, depende de que haya el precedente y tengo que estudiar que haya el precedente. Me tienen que aprobar la urgencia y luego el proceso es de evaluación, pero no de aprobación. Entonces, de repente, NIOSH, FDA, lo que sea la asociación, te hace un retorno diciendo, mira, es que tienes que subsanar esto. Y haces un reset al ciclo. Entonces vuelves a entrar. Entonces, claro, hay demasiadas incógnitas en las condiciones iniciales para que te pueda dar una temporización. Claro, te podría decir que en 2 meses ya lo tienes todo hecho, pero ¿qué va a pasar si no está por detalles que no podemos controlar porque ni tú lo sabes ni yo lo sé? Otros. Pero en resumen me estás aconsejando que busque las personas indicadas y que hayan tenido experiencia y que sean de allá para que hagan el camino correcto y no se den 1000 vueltas y perdamos tiempo. Exactamente. Igual ahora todos estos productos están en una lista N, que creo que le llaman, por lo tanto están un Correcto. poco más Correcto. más Entonces, rápido. lo mejor es decir, si a mí, a ver, hay un principio básico en todas las iniciativas, que es una cosa puede ser rápida, una cosa puede ser muy buena y una cosa puede ser barata, pero es imposible que la cosa sea rápida, buena y barata a la vez. Es imposible, porque no va a existir. Entonces uno tiene que decidir, o sea, si tu prioridad y vas a un sector, ¿no? que vas a un desinfectante o demás, que ya sabes que aquí en Estados Unidos el desinfectante no quiere decir que no se lo metan a la boca. Entonces uno tiene que analizar. Claro, estudios de toxicidad y todo. Igual el problema es el manual de instrucciones que tienen implementado, que aquí el manual de instrucciones, o sea, si cuando uno se compra una taza de startup ya le pone que si está muy caliente te vas a quemar la lengua. Entonces uno tiene que uno cuando ha hecho un manual no ha contemplado, bueno, no sé si han visto la última denuncia con una empresa de pegamento tipo Superglue, que hay una mujer americana hace un mes que decidió que no, se le veía el fijador de pelo, no lo tenía a mano y cogió el Monster Monkey o algo así se llama y se puso el Superglue en el pelo. Entonces, claro, la mujer ha denunciado, porque claro, no ponía que uno no lo puede poner en la piel, pero no decía nada del pelo. Entonces, parece una tontería. Pero el problema es que cuando lo regulan, van a mirar un detalle que uno a veces sucede algo de que ha ido muy rápido la certificación y a veces esto va muy lento. Lo que recomendaría es eso, es hablar desde Lighthouse, así como Fernando, nosotros podemos conectar con determinada gente, con distintos centros que se dedican a esto profesionalmente y luego decidir exactamente cuál es la urgencia, cuál es el proceso, cómo se quiere hacer, cuál es el sentido. Yo no sé si la producción la hacen ustedes, si la producción la hacen con un third party, que entonces ya es diferente porque, claro, se evalúa también el proceso de producción. Y si no lo produce la startup, sino que se contrata a alguien para que haga la producción, esto va a tener que entrar también en el proceso de evaluación. A menos No, que... está todo regulado con el laboratorio certificado para poder salir acá bien. Sí, lo que pasa es que cuando tú te internacionalizas, viene también la otra etapa, si se fabrica aquí o lo fabricas allá. Correcto. Pero muchas gracias por todos tus consejos. No, sí. Dar una fecha es muy complicado por eso. Claro, si uno, yo diría que si uno tiene mucha suerte, eso puede pasar en un par de meses. Pero se requiere de suerte, se requiere de tener todo el material y demás, y el tiempo vuela. Pero bueno, pero estamos yendo a un sector que también es el de COVID, que es un sector que tiene mucha urgencia. Y bueno, resumiendo, que hablar con gente que sepa más que sé yo, que hay mucha. Oye, ya, dejamos una última pregunta muy cortita, si es que hay alguna, si no cerramos en respeto al tiempo, que nos hemos alargado su buen poco esta vez. Muy interesante todos los temas y todas las preguntas, además. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Por favor.
Gracias. Jordi, gracias por la exposición. En tu experiencia, ¿cuál fue tu experiencia para efectos de financiación allá? ¿Llegaste, buscaste equity, buscaste un socio estratégico, llegaste con capital para poder establecerte allá y poder negociar mejor? ¿Qué hiciste? Muy buena pregunta. A ver, básicamente lo que hice es monté lo que se llama una Foreign LLC. Básicamente es una empresa constituida en Estados Unidos, pero donde la mayoría de los accionistas son extranjeros. Lo hice porque yo lo que quería era tener el visado de inversor. Entonces, invertimos cada uno de los socios $50.000, un total de $150.000. La visa de inversionista depende mucho del modelo de negocio que se quiera aplicar. En nuestro caso, básicamente, ayudábamos a traer financiación extranjera a Estados Unidos, con lo que os pueden imaginar que el visado no... primero tuvimos la suerte de que tengo un equipo tanto con Perfect, con el CEO que es Esteve, que ha llevado 2 iniciativas a Estados Unidos ya, anteriormente a esta. Y también es inversionista y luego tenía la suerte de tener una red buena. Pero básicamente, resumiendo, invertimos $150.000 de nuestro propio capital, bolsillo, constituimos la empresa, luego hicimos una ronda de financiación de Family and Friends, gente que era de nuestra red, que apostaba por nosotros estando aquí. Esto nos permitió consolidar nuestro budget, el de Lighthouse. Luego lo que haces a continuación es crear valor. Esto lo hicimos tanto en Lighthouse como en la parte de WeShareCare. Creas valor y recorrido para revalorizar tu iniciativa, de forma que se llegue a un valor que lo ideal es que esté alrededor de los $5 millones, porque a partir de allí uno ya puede desprenderse de un 20% sacando $1 millón, que permite trabajar bastante cómodo en la iniciativa. Esto es lo que más o menos uno de los modelos que estamos siguiendo nosotros. Y seguro que hay otros que es mejores y otros que es peores. Nosotros nos ha ido bastante bien porque son cantidades bastante adecuadas. Y luego a nivel de, una vez ya estuvo montado, sí, luego una vez ya estás aquí, ya has empezado a operar aquí, ya tienes tu red aquí, ya está consolidado, la gente lo puede observar, es cuando puedes atacar a los inversionistas propiamente de Estados Unidos. Porque ya ven el track record. Puede llegar a tardar igual un año en estar realmente consolidado. El otro tema que seguro que ustedes han sufrido es que desde que uno empieza a hablar con una empresa que hay empresas que se dedican profesionalmente a levantar plata, hay empresas que se dedican exclusiva. Nosotros hemos contratado empresas que ayuden a levantar plata. El timing puede ser fácilmente de 3 a 6 meses para una serie A, por ejemplo, de financiación. Yo creo que muchos de ustedes igual están ya en el formato de serie A. No lo sé. Perfecto. Y el tema de tener tantos proyectos y en diversas áreas no afectó, entre comillas, la credibilidad en los proyectos de ustedes. No, si te fijas, es muy buena pregunta y la respuesta es, esto tiene que pasar, pero si te fijas en los proyectos, en Biomass, está Joseto, está George y está Paloma, que es la punta de lanza. Luego tiene toda una estructura por detrás en dedicación a efectos legales, efectos administrativos y demás, que ya tiene parte reducida, pero el core de la iniciativa tiene que ser gente que esté pues, claro, a full time para tener la credibilidad que dices. Entonces, realmente el equipo que... Lighthouse sí que era yo, pero Lighthouse yo estoy al 100% en Lighthouse. No hay duda de eso. Y todos estos proyectos, Lighthouse tiene equity de todos estos proyectos. Entonces, a los inversionistas de Lighthouse les queda muy claro quién soy yo. Para cada iniciativa, o sea, tiene que tener gente dedicada. Es muy buena pregunta. Porque si uno tiene dispersión, evidentemente uno... cuando hago las due diligence busco el part-time o el full-time para saber la consolidación del talento, porque yo no solo apuesto por la tecnología, apuesto por las personas que están en esa tecnología y quiero esa dedicación en esas personas. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Creo que un montón de preguntas y probablemente van a quedar más por ahí en el tintero, pero nosotros encantados de nos hagan llegar alguna pregunta que tengan para Jordi, nosotros los contactamos o hacemos la